Recuerdo el día en que lo encontré como si fuera ayer. El sol de la tarde colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el mercado de pulgas a las afueras de nuestro pequeño y pintoresco pueblo. Era el tipo de día en que todo parecía estar quieto, con el calor persistente, presionando sobre cada cosa. La brisa seca y caliente removía el polvo, levantando pequeños remolinos mientras caminaba por los estrechos pasillos con mi perro Charlie, escaneando las filas de vendedores con creciente frustración. La granja no estaba pasando por un buen momento esta temporada. Plagas, pájaros y roedores estaban arrasando con los cultivos con una determinación casi salvaje. Clara y yo habíamos intentado de todo, tácticas de espantapájaros, trampas, aerosoles, pero nada parecía mantenerlos alejados. Era como si la propia tierra se estuviera rebelando contra nosotros. A veces me preguntaba si esto no era un acto de sabotaje por parte del señor Monroe, que llevaba un tiempo mirando codiciosamente mi tierra. Pero sin importar la causa, el resultado era el mismo. Los cultivos se estaban marchitando, el suelo estaba seco a pesar de las interminables horas que pasaba regándolos, y cada mañana traía más daño, más destrucción. La granja estaba luchando, y nosotros también. No solo nos enfrentábamos a la ruina financiera, esta era una tierra ancestral, pasada de generación en generación durante 7 generaciones. Perderla significaría perder una parte de nosotros mismos. La paciencia de Clara se estaba agotando, aunque nunca lo mostraba. Pero lo veía en la forma en que apretaba los labios cuando los niños no estaban mirando, o en la tensión de sus hombros cuando nos sentábamos a la mesa de la cocina para intentar ajustar el presupuesto de la semana. No podíamos permitirnos otra mala temporada. El estrés nos estaba devorando a ambos, convirtiendo nuestras antiguas y animadas conversaciones durante la cena en silencios tensos. Yo estaba desesperado, aferrándome a cualquier posibilidad, literalmente, intentando encontrar algo, lo que fuera, que pudiera ayudar. Pensé que tal vez este mercado de pulgas tendría algo útil, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Fue entonces cuando lo vi. Entre una pila de herramientas oxidadas, cuerdas desgastadas y cachivaches maltrechos, había un espantapájaros. Era viejo, desgastado y andrajoso. El tipo de cosa que había soportado demasiados veranos e inviernos, muchos más de los que debería haber sobrevivido. Su cara de arpillera estaba descolorida, quemada por el sol y desgarrada en algunos lugares, con los bordes deshilachados ondeando en el viento como piel muerta desprendiéndose de una vieja herida. Sus ropas, un par de overoles rotos y una camisa de franela raída, colgaban flojas de su armazón torcido, restos de una época hace mucho olvidada. A pesar de su aspecto destartalado, había algo en el que me atraía y no podía apartar la mirada. Quizás era la forma antinatural en que destacaba entre el desorden, o tal vez era la manera en que la luz parecía atenuarse a su alrededor cuando lo miraba. No podía sacudirme la sensación de que me estaba observando, como si sus oscuros ojos vacíos siguieran cada uno de mis movimientos. Y la sonrisa torcida, estirada de manera antinatural hasta casi llegarle a las orejas, parecía saber un secreto que yo desconocía. El espantapájaros también llamó la atención de Charlie, lo olfateó con cautela antes de posar su pata sobre él, como si estuviera comprobando si era real. Salí de mis pensamientos cuando la voz de un hombre cortó de repente el inquietante silencio. Era el dueño. Era una figura pequeña y encorvada que se encontraba detrás del puesto, medio oculta en las sombras bajo un sombrero de ala ancha. Su piel curtida, profundamente marcada con arrugas, insinuaba una vida larga y dura. Su rostro permanecía mayormente oculto, sus ojos velados por la sombra del sombrero, lo que hacía imposible adivinar su edad. Un impulso instintivo me dijo que me alejara, tanto el espantapájaros como el hombre me inquietaban de formas que no podía explicar. «¿Estás buscando algo para mantener alejados a los pájaros?» «No», dijo, sin levantar la mirada, con una voz grave y seca. Había un acento también, leve pero anticuado, como si perteneciera a otra época. Parpadeé, sorprendido por su precisión. ¿Cómo podía saberlo?, pensé para mis adentros. Asentí lentamente, sin estar seguro de qué decir, con la boca de repente seca. Entonces levantó la vista, encontrándose con mi mirada por un instante fugaz. «Esto de aquí hará el trabajo»,
dijo, señalando el espantapájaros con un dedo huesudo. No habrá pájaros, ni roedores, ni plagas. Ya lo verás. Dudé, echando un vistazo más cercano al espantapájaros. Parecía como si se fuera a desmoronar si tan solo lo tocaba. El viento tiraba de sus costuras sueltas, haciendo que se balancearan ligeramente, y noté un leve olor a moho, como tierra húmeda mezclada con podredumbre. ¿Funciona?, pregunté, mi voz llena de escepticismo. No quería parecer demasiado desesperado, pero lo estaba. El hombre sonrió, revelando un juego de dientes amarillentos y desiguales. Funciona, dijo con una certeza que me inquietó. Mejor de lo que piensas. Solo colócalo en tu campo. Él hará el resto. Mi estómago se retorció con incomodidad y, a pesar del creciente temor, entregué el poco dinero que me quedaba. El hombre lo tomó sin decir otra palabra. Cargué el espantapájaros en la parte trasera de mi camioneta, su cuerpo hueco, relleno de paja, golpeando contra el metal mientras arrancaba para regresar a la granja. Cuando llegué a casa, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo la granja con un tono anaranjado. Miré hacia la casa, donde la cálida luz de la cocina se derramaba por las ventanas. Clara estaba adentro, preparando la cena, mientras los niños la ayudaban a poner la mesa. El olor del pollo asado flotaba en el aire. Charlie y yo fuimos recibidos de inmediato por Sir Sunrise, un gallo, que silenciosamente se subió a la parte trasera de la camioneta mientras estacionaba cerca del porche delantero. Nos observó en silencio mientras descargaba el espantapájaros. Sir Sunrise se ganó su nombre gracias a mi hijo de 8 años, Luke, por su extraordinario hábito de cantar exactamente a las 6 de la mañana todos los días. No importaba si llovía, si era pleno invierno o una mañana nublada donde el sol no aparecía, él siempre sabía cuándo era hora. Paseaba arriba y abajo por el porche, su triunfante kikiriki resonando durante 1 minuto completo, asegurándose de que toda la familia Smith despertara con su llamado. Curiosamente, ese era el único momento en que cantaba, aunque pasaba el resto del día ocupado recorriendo la granja. Más extraño aún era la silenciosa y casi inexplicable amistad que compartía con Charlie. Los dos parecían disfrutar de la compañía del otro de una manera que siempre me sorprendía. Cargué el espantapájaro sobre mis hombros y me dirigí hacia el campo. Los cultivos se mecían con la suave brisa de la tarde, filas de maíz y trigo extendiéndose ante mí como centinelas. Elegí un lugar justo en el medio, lo suficientemente lejos de la casa pero lo bastante cerca como para poder vigilarlo desde la ventana de arriba. Sujeté el espantapájaros a un poste de madera que ya estaba profundamente plantado en el suelo. Se quedó de pie, torcido y siniestro, su cara de arpillera mirando fijamente al cielo. Sir Sunrise inauguró la nueva adición al campo realizando un par de vueltas ceremoniales alrededor del poste antes de salir corriendo, con Charlie persiguiéndolo emocionado. Mis ojos, sin embargo, se desviaron hacia la fábrica del señor Monroe en la distancia. Durante años, él había estado adquiriendo tierras de mis vecinos y estaba decidido a comprar mi propiedad también. No estaba contento cuando lo rechacé. Desde entonces, mi granja había sufrido, mis cultivos habían sido constantemente atacados, lo que me hacía preguntarme si él estaba involucrado de alguna manera. Pero sin pruebas, lo único que podía hacer era seguir trabajando y esperar que las cosas eventualmente mejoraran. Eché un último vistazo al espantapájaros antes de regresar a casa para unirme a mi esposa y a mis hijos para la cena. Esa noche, el sueño no vino fácilmente. Me giré y me volteé, mi mente reproduciendo la imagen del espantapájaros en el campo, inmóvil, aparentemente inofensivo, pero de alguna manera amenazante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa cosida, ancha y sabia, como si estuviera esperando algo. ¿Estaba esperando algún tipo de milagro de él? Es por eso que sentía este nudo en el estómago, porque en el fondo sabía que estaba actuando por desesperación y no pensando racionalmente. El viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas, pero más allá de eso, había silencio. No había graznidos de cuervos ni susurros entre los cultivos. Solo un silencio inquietante y antinatural. Mientras tanto, Clara dormía profundamente a mi lado. Noté el corte sobre su ceja incluso bajo la tenue luz de la luna, una cicatriz de su juventud.
A pesar de su desafiante infancia, ella tenía el don de encontrar paz en el caos, mientras que yo seguía siendo un dormilón ligero, necesitando agotamiento para caer en un sueño profundo. Me di la vuelta, tirando de la manta más fuerte alrededor de mí, y finalmente me quedé dormido. Cuando finalmente llegó la mañana, salí afuera, esperando encontrar los campos destrozados como de costumbre. Pero estaban intactos. Ni una sola planta estaba dañada. Miré hacia el espantapájaros, que seguía en el mismo lugar, y sentí una ola de alivio inundarme. Tal vez el viejo vendedor tenía razón. Tal vez realmente era tan efectivo. Pasaron un par de días más, y los cultivos seguían sin ser tocados. Ni un solo pájaro ni roedor se atrevió a acercarse. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza, una ligereza en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. No entendía completamente cómo un espantapájaros podía hacer tanta diferencia. Los resultados desafiaban la lógica, pero no iba a cuestionarlo ahora. Clara notó el cambio en mi ánimo también y comenzó a creer nuevamente. Observó a nuestros hijos, Emma y Luke, jugar entre los cultivos, sus risas resonando en el aire como música después de un largo silencio. Era como si el espantapájaros hubiera traído de vuelta algo más que seguridad para los cultivos, había traído de vuelta la esperanza. Pero en la cuarta noche, las cosas empezaron a tornarse extrañas. Me desperté en plena madrugada por el sonido de Sir Sunrise cantando, fuerte, persistente y completamente fuera de lugar. Nunca cantaba de noche, su rutina siempre había sido la misma, como un reloj a las 6 de la mañana. Mi cuerpo, pesado por el sueño, resistía el impulso de levantarme. Esperé, con la esperanza de que se detuviera, pero Sir Sunrise siguió, sus llamados volviéndose más fuertes, más insistentes. Con un gruñido, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, esperando verlo encaramado donde solía dormir. Pero en lugar de eso, Sir Sunrise estaba en el porche delantero, caminando de un lado a otro, moviendo la cabeza frenéticamente y cantando como si el sol de la mañana ya estuviera brillando. Pero lo que hizo que mi estómago se encogiera no fue él, sino la luna. Colgaba en el cielo, proyectando un resplandor pálido sobre los campos. Los cultivos se mecían suavemente bajo una extraña luz cobriza. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era cualquier luna, era un eclipse lunar total. La luna de sangre colgaba arriba, inquietante y roja, pintando el campo con un resplandor espectral. Pero lo que vi a continuación me dejó paralizado. El espantapájaros no estaba donde lo había dejado. Por un momento, me quedé allí de pie, parpadeando, mi mente cansada luchando por darle sentido a lo que estaba viendo. Me froté los ojos, entrecerré la mirada, incluso me acerqué más a la ventana. Pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo, allí estaba, de pie en el extremo más alejado del campo, un lugar donde nunca lo había colocado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho. ¿Quién pudo haberlo movido? ¿Y por qué? ¿Era alguna broma? ¿Pero quién vendría hasta aquí en plena noche solo para hacer eso? Mis pensamientos corrían, buscando explicaciones lógicas que no encajaban del todo. Quizás era solo mi cerebro aturdido por el sueño jugando trucos. La luz de la luna, las sombras, fácilmente podrían haber creado una ilusión. O tal vez fue el viento, que de alguna manera cambió la posición del espantapájaros. Después de todo, los espantapájaros son ligeros. Podía haber sido cualquier cosa, ¿verdad? Sacudí la cabeza, diciéndome a mí mismo que no importaba. Lo arreglaría en la mañana. Aún inquieto, me obligué a volver a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Mis sueños fueron extraños, fragmentados, llenos de figuras sombrías que se movían a través de los campos. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, me levanté de la cama, esperando sacudirme la extraña sensación de la noche anterior. Para mi alivio, cuando miré por la ventana, el espantapájaros estaba de vuelta en su lugar original. Suspiré, sintiendo una oleada de calma recorrerme, pero solo por un breve instante, porque cuando mi mirada recorrió el campo, algo llamó mi atención y me hizo sentir un nudo en el estómago. Una bandada de cuervos estaba volando en círculo sobre una sección de tierra cerca del borde del campo, justo en el lugar donde había visto al espantapájaros la noche anterior.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no podía ser una buena señal. Sin dudarlo, salí corriendo de la casa y me dirigí hacia el lugar donde los pájaros se arremolinaban, sus alas oscuras cortando el cielo como un mal presagio. Los pájaros volaron cuando llegué, pero lo que vi me dejó momentáneamente sin palabras. Esparcidos entre los cultivos había animales muertos, pájaros, roedores, ranas y otras criaturas pequeñas. No estaban simplemente tirados al azar. Sus cuerpos estaban dispuestos en patrones peculiares, casi ritualísticos. Círculos, espirales, filas, formas que hicieron que mi piel se erizara. Lo peor: paja. Trozos de paja, como la que rellenaba al espantapájaros, estaban esparcidos entre los animales, como si los conectaran con la figura que ahora se erguía en el campo. Me arrodillé, mis dedos rozando la paja. Al principio, quise creer que se trataba de un depredador, algún animal que estaba jugando trucos, un zorro o un perro salvaje acomodando sus presas. Pero ese pensamiento se desmoronó rápidamente. La disposición de los cuerpos era demasiado precisa, demasiado deliberada. Se sentía mal. ¿Podría ser esto obra del señor Monroe? ¿Otro intento retorcido suyo de sabotear mi granja? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, la voz de Clara resonó en el campo, con un tono nervioso y urgente. Miré hacia arriba y la vi a lo lejos, de pie en el porche delantero, su postura tensa, como si intentara intervenir antes de que algo sucediera. Pero las gruesas filas de cultivos bloqueaban mi vista, haciendo imposible ver qué era lo que la tenía tan alarmada. Eché a correr de nuevo, esta vez hacia la entrada de mi propia casa. A medida que me acercaba, el gruñido amenazador de Charlie perforó el aire. Cuando atravesé los últimos cultivos, lo vi en una posición de confrontación, con el pelaje enmarañado y manchado de sangre, gruñendo ferozmente hacia Sir Sunrise. El gallo estaba gravemente herido, sus plumas desordenadas y la sangre goteando al suelo. Tambaleaba, luchando por mantenerse de pie, pero seguía desafiante, decidido a no retroceder en la pelea. Pero Charlie no había terminado. Antes de que pudiera intervenir, se lanzó hacia el gallo, mordiendo su cuello con los dientes. Con un violento sacudón de cabeza, escuché el horrible chasquido de un hueso. Charlie lo soltó finalmente, y el cuerpo sin vida cayó al suelo. El horror me invadió mientras la sangre formaba un charco alrededor del cadáver. Charlie tosió un par de veces y, en cámara lenta, lo vi extender su lengua, lamiendo la sangre del suelo en un solo movimiento. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada mientras Charlie, con la lengua manchada de sangre y tierra, se inclinaba momentáneamente, con los ojos cerrados, antes de soltar un fuerte aullido, con el hocico apuntando hacia el cielo. Luego salió corriendo hacia el campo antes de que pudiera detenerlo. Lo perseguí, pero estaba claro que no quería ser encontrado. Esperaba que eventualmente regresara a casa, aunque no estaba seguro de qué haría con él cuando volviera. Nunca lo había visto comportarse de esa manera. Luché por darle sentido a los eventos de la mañana, preguntándome si podría haber alguna conexión con la noche anterior. Muy en el fondo, no pude ignorar la creciente sospecha que se formaba en mi interior. Todo esto comenzó en el momento en que traje ese espantapájaros a casa. Lo que había sido una compra curiosa en un puesto al borde del camino ahora se había transformado en una fuente de temor creciente, con raíces que se enroscaban cada vez más fuerte en mi mente. ¿Y qué había con los animales muertos? ¿También era obra de Charlie? No tenía respuestas claras y, con reticencia, miré al espantapájaros, perfectamente posicionado en el centro del campo. La sonrisa que se extendía por su rostro me provocó una sensación de incomodidad. Ese es el primer aviso, Patrick, una voz resonó en mi cabeza en ese momento. Por primera vez, consideré deshacerme de él, pero al mirar los cultivos a mi alrededor, me sorprendió darme cuenta de los riesgos que estaba dispuesto a aceptar. Reuniendo finalmente mi compostura, me ocupé de los animales muertos, enterrándolos uno por uno rápidamente antes de que Clara pudiera notarlo. Ella ya estaba preocupada por Sir Sunrise y pasó el día buscando a Charlie, convencida de que habían tenido algún problema. Sus sospechas aún no apuntaban al espantapájaros, y yo esperaba mantenerlo así. A pesar de todo,
intenté enfocarme en los aspectos positivos. Los cultivos estaban prosperando, más que nunca, de hecho. Las hileras estaban llenas de tallos verdes y saludables, y las verduras estaban creciendo más grandes de lo esperado. Mi familia estaba en camino de recuperar nuestras pérdidas, y con suerte eso nos pondría en una mejor posición financiera de la que habíamos tenido en años. Pero esa noche, mientras el viento silbaba entre los árboles y hacía crujir las hojas, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Algo estaba allá afuera, observándonos. El espantapájaros no era solo paja y tela, lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Presioné la almohada contra mis oídos, desesperado por ahogar los sonidos de la noche y caer dormido. Entonces un aullido fuerte y penetrante rompió el silencio. Era Charlie, sin duda, en algún lugar del campo, aullando en la oscuridad. De alguna manera, eventualmente sucumbí al agotamiento y me quedé dormido. Pero me despertó de golpe la voz urgente de mi hija Emma llamándome. Papá. Y ven rápido, su tono frenético cortó la calma de la mañana como un cuchillo, sacándome de mis sueños. Con el corazón acelerado, me levanté de la cama y corrí afuera. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando una luz pálida sobre la granja. Vi a Emma cerca del borde del campo, agachada junto a Charlie. Una oleada de pavor me invadió mientras me acercaba. Allí estaba Charlie, sin vida y cubierto de barro, con las patas delanteras gravemente magulladas y la carne desgarrada, dejando al descubierto los huesos. Estaba claro que había estado cavando con una desesperación frenética hasta que finalmente murió de puro agotamiento. Junto a él había un montículo de arena, la tumba donde Sir Sunrise había sido enterrado. Emma levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. No sé qué pasó, papá. Lo encontré así. El horror de la escena se asentó sobre mí como un peso helado en el pecho. Clara pronto se unió a nosotros, y decidimos enterrar a Charlie junto a Sir Sunrise, ya que, después de todo, eran compañeros. Una vez que todos volvieron a la casa, me aventuré al campo con una pala en la mano, preguntándome qué más podría descubrir. Mientras caminaba por el campo, noté pequeños montículos de tierra esparcidos por todas partes, como sitios de entierro hechos apresuradamente. Ahora era demasiado claro lo que Charlie había estado haciendo durante la noche. Con la pala, cavé en uno de los montículos y desenterré una paloma muerta. Otro montículo reveló un roedor grande. El campo estaba lleno de estas tumbas improvisadas, y no podía ni imaginar cuántas había. Cuando me giré, sentí que el estómago se me encogía. Luke estaba allí de pie, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó con voz temblorosa, mirando a su alrededor con confusión. Forcé una sonrisa, arrodillándome y colocando mis manos suavemente sobre sus hombros. No es nada de qué preocuparse, hijo, dije, intentando mantener mi tono calmado. Charlie solo estaba, siendo Charlie. Nosotros nos encargaremos de esto. Durante los siguientes 15 minutos, traté de tranquilizarlo, diciéndole que tenía que ser fuerte, que crecer significaba asumir responsabilidades y saber cuándo guardar cosas para sí mismo. Ahora eres un hombre, le dije. Y a veces hacemos lo que debemos para proteger a la familia. No menciones esto a Clara ni a Emma, ¿de acuerdo? Ya están lo suficientemente preocupadas. Luke asintió, pero la inquietud en sus ojos era difícil de ignorar. Odié lo que estaba haciendo, manipulando a mi propio hijo, pero con la cosecha a solo un par de semanas, no tenía opción. La granja tenía que ser la prioridad. Mientras Luke se alejaba lentamente hacia la casa, miré hacia la propiedad del señor Monroe a lo lejos y luego de vuelta al espantapájaros. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Ese es el segundo aviso, Patrick, murmuré para mí mismo. Sabía que no podía soportar otro incidente como este. Si algo más sucedía, tendría que empezar a pensar seriamente en otras alternativas. El tiempo se estaba agotando. Decidido a enfrentar mis miedos, tomé la decisión de vigilar el campo yo mismo, solo, en plena noche. El resto de la mañana lo dediqué al campo, regando los cultivos y siguiendo mi rutina habitual en la granja. Cuando finalmente llegó la noche, todos comimos en silencio.
Uno a uno, todos se retiraron a sus habitaciones, mientras yo permanecía alerta. Una vez que todos estuvieron en la cama, agarré mi escopeta y subí al segundo piso, desde donde tenía una vista clara de todo el campo. Ya había instalado luces en las esquinas para tener suficiente visibilidad. Me posicioné en la ventana, decidido a permanecer despierto toda la noche. Las horas pasaron lentamente. Los únicos sonidos eran el susurro tenue del viento y el crujido ocasional de la vieja casa asentándose. Mis ojos eventualmente comenzaron a pesarme, incluso mientras mi cuerpo luchaba contra el agotamiento. Debí haberme quedado dormido en algún momento, porque cuando abrí los ojos de nuevo, me sobresaltó lo inmóvil que parecía todo. Instintivamente miré por la ventana, esperando ver la silueta familiar del espantapájaros de pie en su lugar habitual. Pero no estaba allí. Mi corazón saltó a mi garganta mientras escaneaba el campo, y entonces lo vi, moviéndose. El espantapájaros se estaba moviendo. No caminando, no tambaleándose, sino deslizándose. Se deslizaba por el suelo como si algo invisible lo estuviera tirando, arrastrándolo hacia el extremo más alejado del campo. Entonces, de repente, se detuvo, y para mi horror, vi que los pájaros descendían en silencio a su alrededor. Mis manos temblaron mientras saltaba de la silla, con la escopeta en una mano y la vieja linterna en la otra. No desperté a Clara ni a los niños. No quería asustarlos. Pero mi pulso martillaba en mis oídos mientras corría hacia el campo, con la linterna balanceándose frenéticamente en mi brazo. El espantapájaros, ahora una silueta distante, seguía deslizándose, desapareciendo en los bordes oscuros del campo. Corrí tras él, el resplandor de la linterna iluminando débilmente la oscuridad. Cuando llegué al lugar, casi dejé caer la linterna. Animales muertos yacían esparcidos por todas partes, pájaros, ratones, ranas e incluso un conejo, dispuestos en círculos inquietantes y precisos. El olor a descomposición impregnaba el aire. Con el rabillo del ojo, lo vi de nuevo, el espantapájaros, esta vez deslizándose lentamente hacia el extremo opuesto del campo. Corrí hacia él de nuevo, aferrando con fuerza la escopeta mientras la linterna se balanceaba en mi mano y el viento aullaba a mi alrededor. Pero al acercarme al espantapájaros, me detuve en seco. No era el espantapájaros lo que me aterrorizó. Era Emma, mi hija de 12 años, cargando el espantapájaros como si no pesara nada. El poste descansaba sin esfuerzo sobre su pequeño hombro, sus manos lo sujetaban con firmeza, pero sin emoción. Sus movimientos eran lentos y mecánicos, sus ojos estaban abiertos de par en par y vacíos, como si estuviera atrapada en un trance. Detrás de ella, Luke estaba arrodillado en la tierra, con sus pequeñas manos manchadas de sangre. Estaba arreglando cuidadosamente el cuerpo de un gorrión entre los demás, su rostro inexpresivo, sus ojos sin parpadear. Con un agarre firme, apretó el cuello de otro ratón hasta que quedó inerte, luego lo colocó en el suelo, completando un círculo de animales muertos. Una oleada de pavor se alzó en mi pecho mientras lograba gritar, mi voz cargada de miedo. Emma. Luke. ¿Qué están haciendo? No respondieron. Ni siquiera se inmutaron. Emma siguió caminando, sujetando el poste del espantapájaros y avanzando. Luke la seguía en silencio. Entonces, de repente, Emma se detuvo. Levantó el espantapájaros y lo señaló hacia el oeste. Y desde las sombras, comenzaron a surgir animales. Pájaros descendieron de los árboles, roedores salieron de la tierra e insectos se arrastraron desde cada rincón, todos moviéndose hacia el espantapájaros con una obediencia inquietante. Solo pude mirar con horror mientras Luke recogía una piedra y comenzaba a aplastar a los animales uno por uno. Cada golpe brutal iba acompañado de un sonido sordo y repugnante, pero ninguna de las criaturas se movía. Permanecían inmóviles, indiferentes a la carnicería que se desarrollaba a su alrededor. El aire se sentía denso, cargado de algo siniestro, algo más allá de mi comprensión. Mi pecho se apretó mientras retrocedía tambaleándome, luchando por respirar. Esto no era real. No podía ser real. Entonces Luke se inclinó, agarró un roedor muerto del suelo y hundió sus dientes en él.
Mordió el pelaje con la desesperación de un animal hambriento, con la sangre manchando sus labios mientras masticaba, completamente perdido en el frenesí. Una oleada de náuseas me invadió al darme cuenta de cómo el espantapájaros estaba controlando a mis hijos, transformándolos en algo antinatural, algo monstruoso. Una tormenta de ira estalló dentro de mí, cada célula de mi cuerpo pulsando con una furia cruda. Mis manos temblaban, pero mi mente de repente estaba clara, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Solté la linterna y corrí hacia Emma, arrancando el espantapájaros de sus manos y arrojándolo al suelo. Mis hijos permanecieron como espectadores mudos, inmóviles, atrapados en su trance hipnótico. Agarré la linterna y la estrellé contra el espantapájaros con todas mis fuerzas. Se rompió al impactar, incendiando al espantapájaros en llamas. Sin dudarlo, disparé con mi escopeta contra la paja empapada en combustible, y una explosión se desató, envolviendo la figura en un fuego feroz. Emma parpadeó por primera vez, como si despertara de un sueño, confundida sobre cómo había terminado en medio del campo. Mi hijo Luke miró sus manos manchadas de sangre, sosteniendo el ratón muerto. El horror inundó su rostro, sus labios temblaban mientras encontraba mi mirada. No quería hacerlo, papá. No quería hacerlo, sollozó, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. Caí de rodillas, abrazándolos a ambos con fuerza, mientras el fuego crepitaba y rugía, el acre olor a paja quemada llenando el aire. A través de las llamas, vi emerger una figura sombría, su silueta con forma de hombre, retorciéndose y girando, luchando por liberarse. Por un breve momento, pareció casi viva, forcejeando en un intento desesperado de escapar de las llamas. Pero el fuego la consumió, arrastrándola más profundamente al infierno hasta que, al fin, desapareció. Cerré los ojos por un momento, usando ese instante para murmurar una oración silenciosa al Señor, abrazando a mis hijos con más fuerza, agradecido de que todo finalmente hubiera terminado. Juntos, caminamos lentamente de regreso a la casa, cada paso cargado con el peso de lo que acabábamos de vivir. Justo cuando estábamos a punto de entrar a la casa, Clara abrió la puerta, con la preocupación grabada en su rostro. Se había despertado al sentir que algo estaba mal, y al encontrarnos ausentes, el miedo la había invadido. Al entrar, nos envolvió en un cálido abrazo. Sentí de inmediato un alivio, con la esperanza de que toda esta pesadilla estuviera finalmente detrás de nosotros. En las semanas siguientes, mis cultivos prosperaron, produciendo una cosecha que superó todas mis expectativas. Nos salvamos de la ruina financiera, pero tuvo un costo. Emma y Luke sufrieron pesadillas constantes, despertándose en la noche con gritos, y pasaron meses antes de que pudieran recuperarse por completo. Yo también luché con el sueño, despertándome en plena madrugada, empapado en sudor, atormentado por el recuerdo del espantapájaros. Ya no está, seguía diciéndome. El espantapájaros ya no está. Y cada noche, rezaba para que así se mantuviera.